A ver. Ya está Toño. A ver, déjeme saludar a Antonio Ontiveros de la Red Obradorista. Mi querido Antonio, discúlpame por la bola de nieve que se convierte esta cobertura especial y en vivo, pero aquí estamos desde Palacio Nacional y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves el informe? ¿Cómo viste la presentación que hace la presidenta? Y bueno, pues obviamente en redes sociales es el tema del momento para la fachiza, ¿no? Pero bueno, voy contigo, mi querido Antonio, ¿cómo estás? Está hirviendo con todas sus fuerzas la red, está hirviendo y habría que decirlo, ¿no? Generando, pues obviamente, información y desinformación y bueno, depende cuál sea el perfil o estatus, vamos a decirlo así, de importancia que para nosotros tenga el 1 de septiembre, que hoy, como dices tú, es el informe de gobierno de la presidenta. Bueno, ya lo llevó a cabo, muy corto, le agradezco muchísimo, me acordaba yo de esos informes de horas y de horas y de horas de todo este grupo y este bloque neoliberal que venía abordando, que venía formando, ¿no? Lo que sería el preámbulo de los peores presidentes de la historia de México. Y hoy tenemos, precisamente, escuchaba a uno de los pues analistas que han subido aquí al programa desde temprano, que mencionaba que pues se trata de no el sexto, es el séptimo informe de esta nueva era en donde la transformación es una constante, ¿no? Y es algo que, bueno, pues definitivamente nos muestra en una hora muchísimo más avance, muchísimo más resultados, muchísimos más datos que, como decía Poncho, bueno, van a ser criticados, van a ser aumentados, disminuidos, vulgarizados y de todo tipo de cosas, con tal de que la narrativa sea contraria, como sea, es posiblemente de las peores formas de hacer política cuando en política se trata nada más de llevar la contra, ¿no? Y se quejaban, fíjate qué curioso, se quejaban tanto en la época neoliberal de todos aquellos que salíamos a la calle a marchar, que levantábamos la voz y podríamos decir, sin ser líderes de esos movimientos, reconociendo a los verdaderos líderes como el mismo Eberto Castillo o el mismo Porfirio Muñoz Ledo y por supuesto Andrés Manuel López Obrador, la presidenta, en fin, serie de líderes sociales y de líderes políticos que se han formado en la izquierda y que pues hoy tenemos a la primera mujer presidenta y que además que con mucho, pero con mucho tacto ha manejado incluso pues lo delicado que ha sido la relación bilateral con Estados Unidos. O sea, hablamos de un despliegue de elementos que incluso ahorita que señalaba ella la modificación precisamente en esto que fueron el primer paquete de reformas que comenzaba con la del Poder Judicial, esa que habla de cómo, y aclarando aún más, ¿no? La reforma, cómo no debemos o cómo esperamos que se respete la soberanía de este país, ¿no? Entonces, es muy amplio el informe, pues, fueron puros títulos realmente, con datos muy duros, muy concretos, pero pasa una cuestión que la gente tendría que entender. Si bien el informe, como lo mencionaba yo al principio, no es como esos de López Portillo o de la Madrid o de, ya sabe, ¿no? Del Innombrable y todas esas huestes de prianistas, porque también los panistas tuvieron lo suyo, ¿sí? Bueno, tuvieron lo suyo y no porque ellos son los primeros que empezaron a entregar el informe así ¿cómo se llama? En papel, para precisamente no presentarse en el Congreso, porque, híjole, era un zafarrancho. Simplemente recordemos que al mismo Calderón se evitó a toda costa de que no recibiera, perdón, la banda presidencial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había sido motivo, venía de un fraude, con el fraude había obtenido la banda presidencial, ¿no? Entonces, el mismísimo Fox también había estado en la necesidad de entregar su informe así en papeles, ¿no? Y ahora agradecemos que estos gobiernos precisamente de la transformación, pues nos den la oportunidad de conocer el contenido, pero ¿qué creen? Que lo importante es esto, que la movilización constante y la información y esto que hace sin censura y que hace los medios libres y que hace el gobierno de la República, pues desde que el presidente Obrador estuvo y ahora se continúa con las mañaneras del pueblo, es eso, informar todos los días. Así de que para la gente que dice, no, pero es que no dijo nada, señores y señoras, damas y caballeros, lleva 11 meses diciendo casi todos los días de la mañana Oye, todo lo que hay presente.
¿no? Y todo Y lo si que hay una, tenemos. y si hay una cosa que dijo y que les va a arder mucho a los neoliberales, a los fachitos, es la referencia a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que quieren ver Claro, romper a la presidenta con el expresidente y no va a ocurrir. Tan es así que en su primer informe dice 13,5 millones salieron de la pobreza y continuamos con esta labor que encabezó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. oye, pero y en sí, precisamente, si tú observas todo el proceso del informe, todo este proceso de lo que la presidenta nos presenta, pues ahí vienen referencias claras de esto que inició en el gobierno del presidente Obrador, esto que viene desde el gobierno del presidente, o sea, porque hay una continuidad de proyectos, porque hay una profundidad de proyectos. Decía Genaro Villamil hace rato que le estabas entrevistando, ¿no? Pues tal vez de una forma muy concreta, igual, ¿no? De una forma muy concreta, la presidenta pues presenta este informe, pero tenemos mucho que revisar, tenemos mucho que recordarle a la gente para que la gente esté informada, pero tenemos mucho también que recordarle a la gente de la oposición, y como decía Poncho, bueno, el día de hoy es el día, pues a lo mejor se declara hasta el día de la vitacilina, ya a ver si no metí gol, ¿no? Pero de verdad están que les duele todo. ¿Y por qué? Porque venían con días atrás precisamente preparando este romper, este boicotear, este jalar la narrativa hacia un aspecto totalmente fuera de lo que vendría siendo el ejercicio legislativo y el inicio pues de este periodo ordinario a través de, pues ya sabes, la selección de las mesas directivas de la Cámara de Diputados, de los senadores. O sea, hicieron y harán todo lo posible siempre por llamar de manera mezquina e irresponsable la atención, porque si bien el país tiene cambios importantes, también habría que decir que el país requiere poner su atención y proyectar la atención que se está generando y la información verdadera que se está generando en este país hacia el exterior. Claro que estos cuates presentan. Per- Te Permíteme, escucho. Antonio. Sí, Adelante. permíteme. El gobernador Monreal, a quien saludamos con mucho gusto, gobernador de Zacatecas. ¿Qué le pareció, gobernador, Fue el informe? un informe de esperanza, de expectativa, de realidades. Un buen primer año, a pesar de los malos pronósticos, augurios de los que hacían gala los conservadores. Hoy, un informe de resultados, un informe que a los mexicanos nos lleva con gran ánimo. Primero, saber que están garantizados nuestros derechos constitucionales hoy, la mayor política social en la historia de nuestra patria. Segundo, la fortaleza y la condición económica a la que nos ha llevado la cuarta transformación y este nuevo orden político, social, económico al que nos convocó y con el que arribamos en primera instancia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy con el segundo piso de la cuarta transformación de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces fue un informe muy apegado a la realidad, lleno de esperanza, lo vuelvo a repetir, y lleno de realidades. Todo un proyecto de inversión en prácticamente la República, que eso habla también de la integración, de la inclusión, de la unidad nacional, que es muy importante, y de que los mexicanos vamos a poder trabajar todos los días acompañando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Qué fuerte la mención al presidente López Obrador y los 13,5 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, algo que fue como un gancho al hígado a la oposición, ¿no? Pues es la realidad y que nadie le va a poder regatear al presidente el lugar en la historia y los resultados de su política pública y a lo que nos llamó, a la justicia social. Entonces, fue extraordinario y me da muchísimo más gusto que la presidenta, cuanta oportunidad hay, hace el reconocimiento de lo que ha significado este movimiento de la Cuarta Transformación. También se viene su informe, gobernador. Sí, el día 8 de septiembre y muy apegado. Nosotros ahora, después de escuchar a la presidenta, podemos testimoniar solo en Zacatecas. En política social tenemos más de 13,000 millones de pesos al año, 13,000 millones de pesos que se distribuyen a los ciudadanos, a los diferentes sectores poblacionales, abuelitas, estudiantes, mujeres, campesinos, lo que refleja el gran avance de arrancar de la pobreza a más mexicanos años con años. Hace un momento decías y decías bien, la referencia que hizo del presidente Andrés Manuel, del 2018 al 2024 se rescataron
más de 10 millones de mexicanos, pero desde el 2018 hasta el 2025 en la actualidad suman más de 13 millones de mexicanos, lo que implica es que esta política social de distribución de riqueza, de justicia social, el incremento a salario, está siendo una fórmula infalible y que se está viendo a través de los días, todos los días, con el beneficio de la política social y con el incremento salarial, la oportunidad de desarrollo, estamos saliendo. Por eso también, si estuvieron atentos al informe, pudieron dar cuenta que la brecha de desigualdad también se acorta entre unos y otros. Entonces vamos en el camino correcto. Por eso es un buen informe de labores en este primer año y un buen informe de realidades. ¿Día histórico con la entrada del Poder Judicial? Día histórico también, faltó mencionar, pero es parte de esa historia que estamos marcando y de los grandes momentos de nuestra patria. Gracias, gobernador. Mi querido Antonio, gracias, George. Estamos viendo entrar al gobernador de Zacatecas, al gobernador Monreal, a Palacio nuevamente por esta entrada en calle Moneda. Y bueno, pues ahí están las reacciones de uno de los gobernadores de la 4T, de uno de los gobernadores guindas en nuestro país, Antonio. Oye, es que definitivamente, vuelvo al punto, los resultados obtenidos a través de un año nublan, ¿no? Pues ahora sí que eliminan, ¿no? Cualquier buen récord que se tuviera en los gobiernos pasados, y no me refiero al del presidente Obrador, me refiero a los neoliberales, pero posiblemente el que no nublan, ¿sí? Sino además hacen palidecer, es por ejemplo los gobiernos priistas que precisamente se dedicaron a eliminar a las empresas del Estado, ¿no? A concesionarlas. Entonces, tenemos dos proyectos totalmente distintos. Bueno, uno es un proyecto y el otro es un saqueo brutal que hubo a la nación. Y esto es algo que debemos de informar y que debemos de compartir y que debemos de estar muy, muy seguros. Él menciona, ¿no? Que este resultado que hemos obtenido, pues efectivamente, yo me preguntaría en Zacatecas cuántas personas salieron de la pobreza, ¿no? Yo me preguntaría en Michoacán cuántas personas salieron de la pobreza y me preguntaría en muchos gobiernos morenistas cómo está esa distribución. Ahí están las cifras, las vamos a revisar y próximamente las vamos a compartir. Por ahora sí te puedo decir, Vicente, que la cereza del pastel del día de hoy, por supuesto que va a ser la toma de protesta en el Poder Judicial. Lamentablemente no vamos a poder estar por ahí, pero sí me queda muy, muy claro que esa va a ser la cereza del pastel. ¿Por qué? Se habla dentro del radiopasillo del Poder Judicial, y eso lo saben incluso algunos que nos están escuchando, que seguramente trabajan ahí, que se extendieron 15 días los cargos de jueces, magistrados, etcétera. Los de ministros no, pero los de jueces y magistrados se extendieron 15 días más. Como me pregunto como por qué, ¿no? Y habría que entender que también hay algunos cargos que quedaron desiertos o que por alguna razón no van a ser ocupados por este bloque de personas que están haciendo protesta. También hay que entender que los juicios siguieron, todavía hay gente que en esta semana que transcurrió recibió la noticia de que siempre sí tiene que venir a protestar, gente que había recibido su constancia de mayoría y se había llevado hasta la abuelita, pues le dijeron que siempre no. Entonces, Antonio, permíteme, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Don Américo, unas palabras en vivo y en directo para Sin Censura. ¿Cómo le va? Muy ¿Qué bien. le pareció el informe? Pues muy bien, muy contentos de lo que nos informa nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, muy optimistas en los resultados que nosotros hemos visto y constatado en el Estado y con mucha esperanza por todos los planteamientos de desarrollo en México y de nuestra entidad en aspectos de energía, de comunicación carretera, de vías ferroviarias, de comercio internacional, del apoyo de los puertos de Tamaulipas. Así es que, como ella cierra su informe, estamos bien y vamos a estar mejor. Hace una referencia, yo insisto en esta transmisión, en esta cobertura, al presidente Andrés Manuel López Obrador, por más que le han pedido que rompa, pues dice ella, es una continuidad de esta transformación que nadie detiene, gobernador. Así es, como ella bien lo menciona, hay quien le corresponde labrar, a quien le corresponde sembrar, a otro que nos corresponde seguir cultivando lo que se hizo y seguramente lo que esperamos es que futuras generaciones con esta visión de humanismo y de transformación tengan cosechas y frutos muy prometedores. Muy malos días para la oposición que está en la irrelevancia, en la pataleta, como pasó en el Senado, y ahora anuncian que no van a ir a la toma de protesta de los ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
en Tamaulipas tampoco les va bien. Vimos procesos iniciados contra el exgobernador Cabeza de Vaca, gobernador. Pues bueno, es nomás darle continuidad a lo que es veraz, lo que es consistente de las condiciones que tenemos en las circunstancias, en los aspectos jurídicos que se estaban estableciendo y que se han podido ir alentando y viendo de acuerdo a las condiciones que se han podido ir otorgando dentro de nuestra entidad, cuidando siempre la gobernabilidad y el buen desempeño del estado de Tamaulipas. El mensaje para los mexicanos, para los tamaulipecos, gobernador. Es que estamos muy contentos, alineados totalmente con el gobierno de la presidenta y que, como lo dijimos, nos va a ir mejor. Y estamos esperando su próxima visita por Tamaulipas. Gobernador, Gracias. muchas gracias, gusto en saludarlo. El gobernador Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, hablando en exclusiva con nosotros en Sin Censura a la salida de Palacio Nacional. Muy bien, gracias. Estamos. Coordinador de Comunicación Social. Dale, ahí estamos. Claro que sí, gracias. Mi querido Antonio. Oye, Ahí y están finalmente, las declaraciones del gobernador de Tamaulipas. sí, habría que seguir y darle la fuerza a esos 19 puntos que la presidenta sostuvo el día de hoy en este informe, en este arranque. Por supuesto que la primera es Poder Judicial, y terminábamos de conversar, de comentar al respecto de lo que hoy se espera. Pues por supuesto que la oposición no puede ni siquiera soportar, pero vamos a ver realmente qué plan tienen, vamos a ver cómo se comportan estos resistentes, ¿no? Que la verdad digo, habrá que decirlo, en un país tan plural, o en un país democrático, en un país que busca acrecentar su democracia, pues obviamente tiene un lugar, ¿no? Incluso en su protesta, pero también habría que ver, como decía Poncho, es que yo me quedo con eso, ¿no? Me quedo con que para muchas cosas son muy hipócritas, ¿sí? Y para otras cosas, pues simplemente no reconocen el trabajo, ¿no? Lo que realmente se ha hecho y lo que se hace. Y lo englobo pues todo en lo que sucedió con Alito, ¿no? Simplemente esa parte nos parece que el aplaudir de cualquier forma, ya sea verbal, ya sea a través de las redes o públicamente o en entrevistas, una actitud o una situación de ese tipo y llevarlo precisamente a hacer pues una apología de la violencia es como muy mezquino, pero además es como el comportamiento sí del vamos a decir así, del opositor promedio, ¿no? Del cuate que está, para todo se niega a aceptar que el país tiene derecho a transformarse y cambiar, ¿no? Entonces, ¿Oíste y viste al gobernador de Coahuila decir que se lo muy merecía mal. Noroña? No mames. No, es que no tiene sentido, Vicente. Eso me parece como que es muy básico, ¿no? Es muy básico. Bueno, podríamos invocar incluso la edad de este Gerardo Fernández Noroña y hablar de que se trata de un adulto mayor. Habría que decir también que hay adultos mayores que, vamos, no es que merezcan una agresión, pero definitivamente pues todos tenemos y entramos dentro de esta sociedad de un área de respeto y de un área de obligación de respetar a los demás. Yo lo escuché porque esto es lo que quiso emular y lo que quiso decir es, no, bueno, pues es que el que se lleva, casi el que se lleva se aguanta. No, aquí no hay el que se lleva se aguanta. Yo lo he dicho en este espacio, lo he dicho en otros espacios, si tú tienes como presidente del Senado que escuchar, obviamente, pues las voces de todos, pero si en esas voces se encuentra, oye Vicente, si tú te vas a hablar de verdad buena onda, si tú te vas a hablar de cosas fantasiosas, de cosas que buscan romper el orden, ahí está el cambio constitucional precisamente para el manejo de la soberanía, y eso es lo que van y soslayan al Senado. O sea, no es como que tú agarres y digas, no, fue decir tonterías, pero pues a nadie le importa. No, hay gente que les cree, hay gente que eso lo asume como que es verdadero, como que es positivo, como que es parte de algo que debemos de sumar todos los mexicanos a nuestro catálogo de creencias, a nuestra cajita de creencias y de valores, y están mal, porque definitivamente, Vicente, ni la violencia, ni mucho menos, hablando del tema de la soberanía, ni el tema de todo lo que ha representado esta pues, relación bilateral tan tensa,
que hemos tenido con los Estados Unidos. Yo le preguntaría a la presidenta en algún momento, claro que pues a toro pasado, porque son momentos delicados, hay que ser muy serio en esto, pero yo le preguntaría, oiga, presidenta, ¿y si en otro momento Estados Unidos no hubiera representado el socio comercial y los intereses tanto de mexicanos como de estadounidenses en esta relación, se le hubiera dado el mismo trato, el mismo tipo de respuesta, o hubiéramos Claro que hecho lo mismo no. lo mismo que pasó con Ecuador, ¿no? Porque habría que decir que lo de Ecuador, digo, pues, ahí fue el atrevimiento total y el romper de parte de ellos, pues incluso con esos actos, las relaciones diplomáticas, políticas con el país. Y bueno, pues se rompieron muchas cosas, pero seguramente la relación comercial continúa en algún sentido. Pero vuelvo a decir, qué delicado es ir a decirle a un grupo en el poder que está en Estados Unidos que vengan aquí a hacer lo que han hecho en todo el mundo. Y mira, hablando de eso, y yo quería tocarlo también porque creo que no lo han comentado, parte esta semana, parte el día de ayer, ese grupo, ese éxodo de barcos hacia la franja de Gaza. Me parece muy importante porque es un tema que no podemos quitar el dedo del renglón. Tenemos que, dentro de este marco del humanismo mexicano, ser sensibles a que hay causas y bueno, pues obviamente todo dentro del respeto de nuestra doctrina de política internacional, ¿no? Que nos lleva precisamente a solicitar el mismo respeto a los demás, pero me parece que sí, el genocidio es algo terrible, está sucediendo de manera que ni siquiera nos podemos imaginar, y este esfuerzo de los compañeros o de las personas activistas, creo que será algo de lo que se tenga que hablar en la semana. Por el día de hoy, Claro que sí. definitivamente 19 puntos cruciales. A mí me parece crucial algo que dijo el senador Noroña contigo hace rato, que es hacer que en el 2030 todas las mexicanas y los mexicanos en el exterior puedan votar con el voto electrónico, el voto a través de Internet. Y ese es un tema que nosotros estamos buscando desarrollar y hemos desarrollado antes. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la inclusión. Claro. Otra de las cosas que me parece... ¿Estás ocupado? No. No. Adelante, mi querido Antonio. Sí, Cerramos con tu comentario. otro de los aspectos que habría que analizar nota por nota qué fue lo que pasó en estas primeras 19 reformas. Y hay que comenzar los trabajos de preparación para lo que viene siendo la reforma político-electoral, para lo que vienen siendo el resto de paquete de reformas que se vayan a presentar. Por supuesto que en esto de buscar el Estado de Derecho, pues si no perfecto, totalmente operativo y con esos cambios de profundidad que requiere el país, ocupamos también lo que es la reforma a las fiscalías, la reforma a las policías, y habrá que participar. Y de verdad yo exhorto e invito a los miembros del Poder Judicial que ahora son parte de la arena política a sumarse a los espacios con el constituyente, a la presentación de información, de propuestas, de análisis, porque va a ser bien importante que se cuente con esa retroalimentación de ellos. Y posiblemente haya bloques completos de gente que por alguna razón, bueno, le toca abordar ahora en el Poder Judicial, que tenga mucho que darnos en ese sentido. Así es de que viene un momento, pues si este ha sido un informe de 11 meses muy completo, con muchas complejidades, con muchas aristas, con muchos resultados, ¿sí? Porque decía el gobernador de Zacatecas, ¿no? Que hizo una frase que a mí en lo personal no me acomodó muy bien. Yo no dudo ni pongo en duda un solo tema de los que está presentando la presidenta. La profundidad ya en el análisis, en los números, en los datos, bueno, eso nos puede arrojar algo distinto, pero habría que evaluarlo. No es tan fácil dejarlo nada más libre y habría que decir, como comentaba, vamos a ver cómo salieron los gobiernos morenistas respecto a la disminución de la pobreza y vamos a verlo contra los gobiernos de la oposición, porque si bien la oposición siempre ataca este tipo de cosas, vamos a ver con qué contribuyeron ellos. Digo, es un juego de palabras, pero también es un juego que vale la pena revisar como para decirle a los gobiernos estatales o viviendo en esos estados o en el que sea, Claro. decir, oiga, gobernador, oiga, gobierno estatal, pues vamos a apurarnos, ¿no? Aquí como que andamos muy flojitos en el tema, ¿no? O estamos súper bien, pero redoblemos esfuerzos para que estemos mejor, ¿no? Yo creo que esos son temas importantes, mi estimado Vicente, y qué pena no poder estar contigo, man. Pero a ver si nos vemos Estoy al rato. A ver si nos vemos al rato, ya sea en la Cámara de Diputados o acá para aquí en Pino Suárez, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me dará mucho gusto saludarte, Toño, y por lo pronto,
¿por qué no le decimos a la audiencia de Sin Censura en dónde te pueden apoyar, en dónde te pueden respaldar? Fíjate que yo les pido apoyo a la audiencia para Sin Censura. Le pido apoyo para estos ejercicios de periodismo libre, para precisamente romper el cerco mediático que la verdad es fantástico, para todos los compañeros que están aquí, para todos los analistas. Ya me dije compañeros, perdónenme por igualarme con ustedes, hermanos, pero de verdad los admiramos, porque de verdad hacen un trabajo magnífico. Te lo decía en la mañana, ¿no? Y desde la mañana vemos al trío de maestros con Norman, con el profe Cruz y con Jaime, y es maravilloso porque te informas. Yo cosa que agradezco de no tener que volver a los medios corporativos a tratar de ver qué está pasando, asomarnos, pero este esfuerzo es muy importante. Por favor, apoyen a Sin Censura. Y pues a nosotros en la red social obradorista, aquí aparecía nuestro gafete, nos encuentran en las diferentes redes como son TikTok, la cuenta de X, nos encuentran como hashtag rezo, o sea, el gatito y dice rezo, así nos pueden buscar incluso en Google y le van a aparecer todas nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, etcétera. No tenemos tanto movimiento porque estamos en un proceso de reorganización, pero en la cuenta de X con mucho gusto los encuentran, en TikTok estamos haciendo contenido, vamos a hacer más contenido, y por supuesto de la mano de pues Vicente Serrano, el equipo de Sin Censura y otros compañeros que nos están apoyando, a los cuales les agradezco estos espacios, porque pues en este proyecto del mexicano, de la mexicana y del mexicano de a pie, estamos aquí poniendo nuestro granito de arena como nos enseñó el presidente Obrador, como nos inspiró el presidente Obrador y como ahora tenemos la necesidad de seguir y reforzar pues precisamente este ejercicio. Muchas gracias, Vicente. Gracias, doña Ceci. Gracias a todos ustedes. Gracias, Toño. Un abrazote. Cuídate. Te mando un abrazo. Saludos a tu chamaco. De tu parte. Por favor, gracias. Buen Toño de la Red Social Obradorista hablando con nosotros Sin Censura. Le adelanto que en cualquier momento se puede, Ceci, terminar de